Hospital Especializado San Juan de Dios. Familia Juan de Diana, muy buenas noches. Es para nosotros un placer nuevamente estar con ustedes en este segmento de Salud al Día. Queremos el día de hoy darles un fuerte abrazo y recordar que esta semana estuvimos celebrando el Día Internacional de la Esquizofrenia. Por eso hemos querido hoy día traer a nuestro gran compañero, el doctor Andrés Parra. Él es psicólogo del Hospital Especializado San Juan de Dios. Y el día de hoy nos va a hablar acerca de qué es la esquizofrenia. Es una enfermedad que muy poco se habla, muy poco se dice de ella, pero muy importante saber la importancia que tiene reconocer la necesidad de pedir ayuda para una atención oportuna. Andrés, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, igual, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que este tema es muy importante dentro de los temas de divulgación de salud mental, porque como muy bien señalaba, doctora, creo que es un tema sobre el cual se tejen muchos mitos. Hay poca información y creo que eso también, la falta de información y esos mitos afectan también a los tratamientos y el desarrollo de este tipo de usuarios. Entonces, les agradezco más bien la oportunidad para poder topar este tema importante y también señalar algo particular. Generalmente, creo que uno de los problemas de este tema es que se oscila entre dos visiones que pueden ser un poco perjudiciales. Una es una visión un poco inocente, un poco ingenua, que pretende quizás que la esquizofrenia no es algo tan grave, que se puede curar solo, que es parte de la personalidad de las personas o de su extravagancia quizás. Pero otra visión también que no contribuye es la visión a veces muy cerrada, muy fría, considerar que este es un trastorno mental, orgánico, neuronal y punto, que creo que a veces produce también efectos más bien iatrogénicos en los tratamientos de los pacientes. Entonces yo quería señalar que agradezco la oportunidad también porque yo soy psicólogo clínico. Habitualmente en otros contextos los especialistas que más hablan de estos temas generalmente son los médicos psiquiatras y quizás tener esta apertura que un psicólogo clínico dé un poco un punto de vista complementario a la parte más médica, creo que es algo importante. Agradecerles. Y justamente esa fue la visión de poder invitarlo el día de hoy, porque si bien es cierto desde el punto de vista médico se puede hablar un poco muy técnicamente de este tema, sin embargo, para quienes nos están viendo en casa, hay muchas preguntas, muchas dudas que no siempre nos puede resolver solamente el médico psiquiatra, sino que es necesario el apoyo del equipo interdisciplinario para que desde cada una de las aristas se pueda evidenciar cuáles son los puntos en los que podemos ayudar como parte de la salud y desde la familia de los pacientes que pudieran sufrir esta enfermedad. Querido Andrés, ¿cuál es la definición de esta enfermedad? ¿A qué se refiere la esquizofrenia? Creo que muchos tenemos un concepto, pero quizás sea así un mito más que una definición como tal. Y es importante que cada uno de nosotros podamos irlo diferenciando y entenderlo un poco mejor. Entiendo. Bueno, yo primero quisiera ser bastante modesto en el sentido de que creo que hasta hoy día, pese a las investigaciones, pese a los estudios, quien diga esto es esquizofrenia, quizás es demasiado ambicioso. Creo que hay muchos aportes allí, ya ciertos elementos sólidos que nos permiten hablar, por ejemplo, de ciertas vulnerabilidades, de ciertos factores de estrés que influyen mucho en esta enfermedad, pero creo que hasta ahora no se sabe muy bien específicamente cuál es el real alcance que esta enfermedad denominada tiene en la vida de las personas. Por ejemplo, un dato interesante es que en sí mismo no es una enfermedad, porque pese a los estudios no se ha encontrado una etiología probada orgánica que pueda justificar el diagnóstico de una enfermedad. Es un trastorno mental, al igual que otros, en los cuales, sobre todo el modelo más difundido, es el modelo de vulnerabilidad y estrés. Es decir, hay ciertas personas que tienen una vulnerabilidad a desarrollar este tipo de enfermedades. Sobre todo parece ser que la vulnerabilidad es genética. En esta enfermedad los estudios corroboran mucho esta información, una vulnerabilidad genética. Por ejemplo, como hay familias que tienden a la vulnerabilidad hacia la diabetes, asimismo hay personas que tienden hacia la esquizofrenia u otros cuadros psiquiátricos. ¿Qué es la esquizofrenia? Voy a partir diciendo la concepción un poco más generalizada, la más común. Pero al final quisiera contribuir con dos datos un poco históricos, un poco más críticos, en el sentido de que nos haga reflexionar si realmente sabemos lo que es la esquizofrenia. Bueno, la esquizofrenia, es una enfermedad mental grave, considerada crónica en muchos de los casos, que se caracteriza por una profunda afectación de las funciones psíquicas, de la interacción social y del bienestar del paciente.
Hay tres grupos de síntomas que se han descrito y que se han aceptado internacionalmente, que pueden ser parte del espectro de la esquizofrenia. Eso también es importante. No hay una sola esquizofrenia, no hay incluso un paciente igual a otro que tenga esquizofrenia. Va a variar mucho y si hay subtipos que es importante considerar. Tres grupos de síntomas importantes que se presentan en esquizofrenia son los denominados síntomas positivos, no porque sean algo bueno, sino que es algo que se agrega a la vida mental del paciente. Los más conocidos, alucinaciones y delirios. Ya vamos a explicar un poco más de qué se trata esto. Los otros síntomas que a veces no se toman mucho en cuenta, porque quizás los síntomas positivos, las alucinaciones, los delirios llaman la atención, son llamativos, son extravagantes, y eso hace que la familia a veces se dé cuenta del problema. Pero hay otros síntomas menos conocidos que a veces aparecen incluso al inicio de la enfermedad y que a veces se subestiman. Son los denominados síntomas negativos. La anedonia, la bulia, que es la falta de voluntad, la apatía, que es, digamos, la falta de interés en las actividades, y una progresiva debilitación de las habilidades sociales. Sumido a estos dos tipos de síntomas, positivos y negativos, también se empezaba a encontrar una tercera categoría de síntomas. Lo que antes se denominaba trastornos formales del pensamiento, ahora se denomina también como síntomas de desorganización, en los cuales se involucran desorganización del pensamiento, desorganización del habla y desorganización de la conducta. Según un poco qué síntomas predominen en el cuadro esquizofrénico, va a tener un diagnóstico específico. Por ejemplo, puede ser esquizofrenia paranoide, puede ser esquizofrenia catatónica, puede ser esquizofrenia desorganizada o puede ser también esquizofrenia simple. Eso varía según el CI-10 y el DSM-5, pero en las dos clasificaciones concuerdan más o menos en esa distribución. Yo creo que el problema de la esquizofrenia es que en realidad afecta a toda la vida mental de los pacientes. A diferencia de otros cuadros, quizás la afectación es un poco más focalizada hacia lo afectivo o hacia lo cognitivo. En el caso de la esquizofrenia, la afectación es global. Y quizás la naturaleza de los síntomas, por ejemplo, la naturaleza de las alucinaciones y delirios, que sí pueden ser en ocasiones extravagantes, extraños, difíciles de convivir con las otras personas, lleva a lo que, según mi criterio, es uno de los mayores dramas de las personas que sufren esquizofrenia, que es el progresivo aislamiento de su red social, de la familia, de los amigos, y una soledad muy importante que lleva a que los pacientes cada vez se ensimismen más, que cada vez entran en ese mundo más autístico, regresivo, de las alucinaciones, de los delirios, y eso impide, dificulta muchísimo una reinserción, por ejemplo, en la vida familiar, laboral o social. Definitivamente esta enfermedad afecta no solamente desde el punto de vista clínico mental al paciente, sino que le afecta en sus actividades, en su red social, su red principal, que es la familiar. Y de alguna manera la familia siente temor un poco sobre esta patología, porque eventualmente pues antes se conocía que esta era una enfermedad que estaba relacionada con problemas míticos o con problemas religiosos. Sin embargo, y bueno, de hecho esto fue la causa de que la enfermedad sea tratada de una manera inadecuada, y quizás hasta ahora tenemos casos de pacientes que no han podido ser tratados de la manera adecuada y por ende siguen sufriendo la enfermedad solos dentro de esa soledad. Cuando la familia, más bien desde el punto de vista del abordaje a la familia, ¿cómo se le apoya al paciente para que él pueda tener un tratamiento adecuado, garantizando que el núcleo familiar también se encuentre dentro de este caminar para poder tratar al paciente en casa? ¿Qué abordaje es el que ustedes realizan en su experiencia? Quizás el primer paso es identificar los primeros síntomas, identificar que el familiar está teniendo un problema, porque el problema de la esquizofrenia es que también el inicio, que habitualmente es entre la adolescencia y la primera juventud, la edad de diagnóstico de esquizofrenia va entre los 15 a los 30 años, en hombres es frecuente más en la adolescencia, en mujeres puede extenderse un poco más hacia los 30 años. Hay casos antes de los 15 años, muy pocos, hay también casos después de los 30 años, pero son muy pocos. Y a veces este inicio en la adolescencia puede llevar a confusiones. Por ejemplo, les decía, uno de los síntomas iniciales de la esquizofrenia son los síntomas negativos. Un estudiante que tenía buen rendimiento, que era sociable, que tenía sus proyectos, de repente deja de salir,
pierde sus sueños, las actividades que le causaban placer ya no le interesan y progresivamente se empieza a aislar. A veces eso se puede confundir en la adolescencia con un comportamiento habitual del adolescente. Dice, bueno, el adolescente está aislado. O por ejemplo, a veces también empieza la enfermedad con episodios de agresividad o conductas extravagantes o inadecuadas. A veces se puede confundir con, por ejemplo, rebeldía, o es malcriado o está rebelde, y a veces ese no diagnóstico, más bien oportuno, temprano, es lo que lleva a que progresivamente la enfermedad avance y empeore. Hay estudios muy actuales en relación a la detección temprana y tratamiento, que refieren que a mayor tiempo que aparezcan los primeros síntomas y no reciba un tratamiento adecuado, es peor el pronóstico. Se complica más. Se complica mucho más. Y esto es entendible porque va a significar que ese paciente pase muchos más años, por ejemplo, sometido a las alucinaciones, en los pensamientos delirantes, y son esos síntomas los que progresivamente lo van alejando. También es complejo porque a veces también en nuestra cultura se ha confundido a veces, por ejemplo, ciertos comportamientos, ciertos síntomas iniciales con el consumo de sustancias. Puede haber una comorbilidad, de hecho puede haber un diagnóstico dual, es decir, puede haber una persona que tenga esquizofrenia y también tenga consumo de sustancias, pero uno de los mitos es pensar que el consumo de sustancias es la causa, es el origen de la esquizofrenia. Influye. De hecho, en una persona que tiene la vulnerabilidad genética, por ejemplo, la esquizofrenia, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, puede acelerar el proceso, puede empeorar el proceso y puede ser que sea mucho más difícil de manejar, pero no es la causa en sí. Entonces, a veces hay familias que confunden, dicen, bueno, esto es un problema de consumo de drogas. Y he tenido pacientes que antes de llegar a un tratamiento psiquiátrico pasaron, como usted bien señalaba, primero por el curandero, después pasaron por una clínica de adicción y al final se dieron cuenta que no era un problema de este tipo, que era una esquizofrenia. Y miren, qué importante es conocer un poco más acerca de estos pequeños síntomas o signos que pudieran darnos una alarma y cómo buscar ayuda, en qué momento, porque quizás la primera decisión por el temor no sea la más adecuada. En breve vamos a volver hablando de las recomendaciones hacia la familia, muy importante para ustedes, querida familia juaneriana. No se pierdan, regresamos en un momento. Seguimos aquí en Salud al Día. Ahora queremos hablar un poquito acerca de estas recomendaciones que se le da a la familia y justamente tras cámaras hablábamos acerca de que hay ciertos síntomas, así como en las enfermedades clínicas, una fiebre puede estar presente en varias enfermedades. Asimismo, en las enfermedades, en los trastornos de tipo mental también pueden haber ciertos síntomas que se comparten entre algunos de estos trastornos. Sin embargo, es importante reconocer que para un diagnóstico necesitamos el apoyo de los profesionales. Andrés, con respecto a esto, por ejemplo, tú nos hablabas de los delirios y de las alucinaciones. Estos síntomas que se van presentando, ¿cómo actúan en el caso de la esquizofrenia? ¿Qué nos podría dar a pensar que es un síntoma de alarma y que debemos actuar inmediatamente? Entiendo. Primero, bueno, quisiera señalar que antes, por ejemplo, otro de los mitos era pensar que ya alucinación o delirio inmediatamente es equivalente a un diagnóstico de esquizofrenia. Eso es un error grande porque puede llevar a que personas que, por ejemplo, tienen otros cuadros psiquiátricos reciban este diagnóstico que tiene una carga de estigma muy importante. Por ejemplo, en trastornos afectivos bipolares, sobre todo en la fase de manía o en depresiones profundas melancólicas, pueden aparecer también síntomas psicóticos, alucinaciones y delirios. Lo mismo en otros cuadros como los trastornos delirantes, donde sobre todo predominan los delirios. Hay enfermedades de causa orgánica, como las demencias, en las cuales puede aparecer contenido delirante, puede aparecer alucinaciones visuales. Entonces, quizás entender que también no es un síntoma patognómico, no es algo exclusivo de la esquizofrenia, ayuda. Ahora bien, en la esquizofrenia quizás lo que diferencia de otras enfermedades y permite hacer un diagnóstico diferencial es que a veces la presencia de estos síntomas es bastante constante a lo largo de la vida del paciente. A veces mucho tiempo, meses, pasan en estas vivencias psicóticas denominadas. Por otro lado, algo que es importante señalar que también no aparecen los síntomas, salvo a veces sí, bueno, hay casos en que generalmente, sobre todo en los trastornos psicóticos agudos, quizás de un día a otro o en pocos días aparecen estos síntomas. Pero en la esquizofrenia, la evolución más habitual
es la evolución progresiva y como un pródromo. ¿Qué es un pródromo? Una etapa anterior al aparecimiento de los síntomas más graves, en las cuales ya hay una cierta afectación. ¿Cuáles son los más comunes? Lo que les señalaba, los síntomas negativos. El aislamiento, la pérdida de contactos sociales, pero también pueden aparecer unos esbozos, síntomas positivos más sutiles. Por ejemplo, el más común quizás es una sensación de suspicacia. ¿A qué me refiero? De repente la persona empieza a sentirse como vigilada, siente que la gente se dirige a él, que quieren hacerle daño, que tienen alguna intención contra él, y paulatinamente esa vivencia, esa angustia va evolucionando, por ejemplo, hasta desencadenar en un delirio persecutorio franco, en el cual el paciente está convencido de que hay personas que le quieren hacer daño, a veces la familia, a veces personas del trabajo, a veces personas de donde está estudiando. Esto creo que es importante en torno a los síntomas de la esquizofrenia. Entonces, no aparecen bruscamente, sino hay síntomas sutiles y a veces actuar en ese momento es la clave. Como les venía señalando, hay muchos estudios que dicen que, a ver, ubiquemos esto. Antes se pensaba que la esquizofrenia ya siempre era esa enfermedad mental grave y crónica y deteriorante. Ahora, se sabe que no necesariamente. Hay esquizofrenias que con un buen tratamiento pueden tener un buen pronóstico. Parece ser que ese desenlace un poco más terrible que era muy común antes, era más producto de un mal tratamiento, sobre todo a veces de años, muchos años sin tratamiento. Es decir, imaginemos este caso, un paciente que escucha voces que le dicen que la gente le va a hacer daño y a partir de ahí desarrolla un delirio en el cual está convencido que la gente le va a hacer daño. Por estos síntomas, el paciente lógicamente se va a defender, va a intentar aislarse, protegerse de esa amenaza. Pero todo esto, todas esas circunstancias van a llevar a que progresivamente los síntomas empeoren. Es decir, el aislamiento, si no hay un tratamiento adecuado, él mientras más tiempo esté en ese mundo delirante, mucho más difícil que logre salir, que logre restablecerse. Y mientras más tiempo esté en ese mundo con las experiencias psicóticas, también el impacto en su familia, en la vida social, va a ser más profundo y por lo tanto la reinserción mucho más compleja. O sea que al igual que las enfermedades clínicas, como por ejemplo que una diabetes mellitus o una hipertensión, cuando no son bien cuidadas, pueden llevar a presentar complicaciones graves como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Asimismo, las enfermedades mentales diagnosticadas a tiempo y bien tratadas pueden mejorar la calidad de vida, pueden mejorar la calidad de cómo se siente la familia, cómo se siente el paciente. Sin embargo, si no le damos un tratamiento a tiempo, al cronificarse puede ser un cuadro de mucho más difícil manejo y posiblemente esto no permita que la relación de la familia con el paciente sea la más óptima si el tratamiento se hubiera dado a tiempo. Totalmente, totalmente. Eso es evidente. Hay varios estudios en esa relación que la atención, mientras más precoz, mucho más eficaz el tratamiento. Definitivamente. ¿Y qué les podríamos recomendar nosotros a nuestros queridos amigos de la familia juaneriana acerca de qué hacer? ¿Qué hacer en casa? ¿Debemos guardar la calma? ¿Debemos apoyarle al paciente? ¿Cuáles serían como las medidas de contención para poder afrontar esta enfermedad? Bueno, una vez que ya se ha identificado, o más aún, si hay un diagnóstico de esquizofrenia, creo que también ese es el objetivo de este encuentro. Empezar a normalizar. Como usted bien señalaba, hay muchos mitos en torno a la esquizofrenia y uno de esos es pensar que es una enfermedad extraña, rara, muy distinta y que por lo tanto convierte a esas personas en personas raras, extrañas, distintas de las demás. Entonces, primero considerar que es una enfermedad, al igual que otras enfermedades con sus particularidades específicas, pero una enfermedad que le puede pasar a varias personas, que es algo que se da en nuestras sociedades y que sí tiene tratamiento. A veces yo creo que influye también incluso cómo transmitimos los profesionales de esa noticia. Si nosotros decimos, bueno, su hijo tiene esquizofrenia y es una enfermedad mental crónica y va a tener que tomar medicación de por vida y probablemente empeore cada vez más, a veces esa noticia, el peso de esa noticia es tan impactante en la familia que impide toda posibilidad de hacer algo. Es decir, ya hace que los familiares renuncien antes de intentar hacer algo. A veces también, cómo comuniquemos esa información con datos no engañosos. Tampoco podemos decir, no pasa nada y se va a curar. Pero con datos científicos, con datos validados, explicar cuáles son los posibles desenlaces que va a tener el cuadro, puede motivar a la familia. El tratamiento de la esquizofrenia es integral. Por ejemplo, acá en nuestra institución
no es únicamente farmacológico. Yo creo que ese es otro de los errores que a veces hay en los tratamientos. Porque a veces pensar que, y eso también, de nuevo, Que es solo de parte, la tableta solo le va la a curar. tableta. Y ese a veces es nuestro error también como profesionales. Por ejemplo, en nuestro gremio de psicólogos yo he tenido la vivencia de colegas que dicen, no, esquizofrenia no hay nada que hacer, eso ya es más cerebral, la medicación. Gran error, gran error. Los mismos psiquiatras actualizados, los que son las voces autorizadas en este campo, afirman que el tratamiento debe ser integral. Por supuesto. Farmacológico, psicológico e incluso también intervenciones psicosociales. Por ejemplo, la reintegración laboral, la reintegración en el ámbito educativo es fundamental y lastimosamente es un campo pendiente en nuestro país. Cuando ya se les diagnostica, generalmente se los aísla de absolutamente todo, cuando realmente lo ideal es tratar de que todo el equipo, a través de esta atención interdisciplinaria, permita que el paciente tenga una vida lo más normal posible, que realmente es posible, ¿no? Hemos tenido acá en el hospital la experiencia de pacientes que tienen su enfermedad, sin embargo, pues tienen una vida con buena calidad y una familia que los acoge y garantiza su cuidado en casa. Totalmente, yo creo que qué importante que rescate estas experiencias, porque a veces la gente escucha más las experiencias negativas, escucha más la cuestión terrible de la enfermedad, pero hay estos casos, es evidente que hay casos en que con un buen tratamiento tienen un buen pronóstico. Quizás algo importante también ya cuando se identifica esta enfermedad y bueno, ya se empieza un tratamiento, es muy importante el apoyo familiar, el no soltar al paciente, o sea, él por su misma enfermedad. Por ejemplo, los síntomas delirantes, las alucinaciones, a veces llevan a que el paciente se aísle de su propia familia, tenga miedo a su propia familia. Pero a veces la familia también reacciona ante eso con temor o a veces con molestia y también la familia empieza a abandonarlo. Entonces, en esta dinámica mutua es lo que lleva al aislamiento y al empeoramiento de los síntomas negativos. Se ha empezado a ver que a veces integrar, incluso en el tratamiento de la familia desde el comienzo, incluir en reuniones familiares, buscar alternativas y más bien fortalecer el vínculo, ayuda mucho en estos casos. Antes, por ejemplo, el tratamiento más habitual era un internamiento prolongado, a veces muchos meses, en algunos pacientes años. Ahora se sabe que muchos de los cuadros crónicos de pacientes que veíamos muy deteriorados, parece ser que más que por la enfermedad en sí, es producto de los malos tratamientos. Por ejemplo, sobre todo de este aislamiento que se cronifica y le lleva al paciente a dejar todo atrás y quedarse encerrado en la propia enfermedad, ¿no? Exacto, es eso está ya ampliamente documentado, igual que es justamente ese aislamiento progresivo y ese abandono el que lleva a que el paciente cada vez pierda sus habilidades sociales y cada vez pierda el contacto humano. Y eso creo que le puede pasar a cualquier persona. Más en aún, esta pandemia hemos visto que el aislamiento a quienes no tienen trastornos mentales, pues el aislamiento les ha llevado a presentar cierto grado de desconfort y la salud mental se ha visto muy mermada, mucho más en estos pacientes. Y bueno, de alguna manera creo que nos ha ayudado este aislamiento social a entender que no es la respuesta al problema el aislar, sino más bien buscar la forma de integrar al paciente dentro de este contexto social, ¿no? Algo que a mí siempre me ha llamado la atención con respecto al tratamiento y justo haciendo eco del tratamiento interdisciplinario que se realiza es que desde el punto de vista psiquiátrico se da un tratamiento, desde la parte de psicología se relaciona junto con la parte psiquiátrica, es decir, que se hace un trabajo en equipo. Este trabajo interdisciplinario del que nosotros hablamos es justamente el hecho de que varios profesionales le permiten al paciente a través de diferentes ópticas mejorar su calidad de vida. Desde el punto de vista psicológico se hace este abordaje al paciente en cuanto a todas sus técnicas de afrontamiento, cómo mejorar, y a la familia también, es verdad. Y acá en el hospital también tenemos otras áreas, por ejemplo el área de terapia ocupacional, terapia física, que también se encargan de ver, de darle ciertas actividades al paciente. Y como bien dice Andrés, no es solamente un trabajo del medicamento, que erróneamente a veces lo creemos, sino que son varias actividades que le pueden permitir al paciente nuevamente recobrar ese gusto por seguir adelante, por vivir en general. Okay. Sí, yo realmente quisiera dar un último aporte, y es que quizás este tipo de enfermedades particularmente nos invitan a la reflexión sobre el respeto profundo a las diferencias. A veces el concepto de discapacidad puede resultar un poco complejo en estos temas porque
Por ejemplo, estos pacientes ya de por sí se sienten aislados, menospreciados, con bajas en su autoestima. A veces, aparte de eso, si se sienten discapacitados, eso puede ser más bien contraproducente. Si bien tienen sus limitaciones, sus dificultades, yo creo que hay un concepto un poco más contemporáneo, que es el de la diversidad funcional. Creo que este concepto es muy útil en estos casos. Considerar que las personas somos muy diversas, que todo uno de nosotros reaccionamos de distinta forma ante distintas circunstancias difíciles. Y un último mensaje quizás, al parecer estas personas no son tan extrañas ni tan distintas como antes pensábamos. Al menos yo personalmente en mi experiencia profesional me he podido dar cuenta que tienen los mismos problemas que compartimos todos, en el fondo problemas humanos, problemas de sueños, problemas de soledad, problemas familiares, problemas de angustia. Solo que en este tipo de pacientes, quizás por esa vulnerabilidad, ellos los resuelven, los procesan de un modo distinto al que nosotros lo hacemos. Quizás empezar a escuchar y respetar profundamente esto es un paso importante. Antes, por ejemplo, se pensaba que todos los síntomas, los delirios de alucinaciones son sin sentido, una especie de tontería que produce el paciente involuntariamente. Ahora los modernos estudios muestran que a veces los contenidos delirantes y alucinatorios tienen que ver con la vida del paciente. Si bien quizás no son estrictamente la realidad, pero sí reflejan ciertos conflictos internos, conflictos sociales, parte de la historia del paciente. Y escuchar eso y empezar a incluirlo, empezar a respetar ese punto de vista del paciente y quizás empezar a integrarlo, por ejemplo, en el núcleo familiar, es el paso fundamental. Es lo que más cuesta, pero a veces es eso lo que permite un mejor desarrollo. Excelente, realmente creo que algo que es muy importante de las palabras que nos ha dicho hoy Andrés, creo que hemos aprendido muchísimo. Hay una gran cantidad de información tan interesante que podemos seguir aprendiendo y rescatar esto de el escuchar, del ver más allá de lo que nos pudiera causar temor, está esa necesidad de dar apoyo y ayuda a quienes están más cerca de nosotros. Si alguno de ustedes tiene alguna duda acerca de este tema que es tan interesante, claro, pueden llamar. Nosotros estamos siempre listos para brindar información, para darles un apoyo. Pueden tomar citas acá en el Hospital Especializado San Juan de Dios, en el área de psiquiatría, en el área de psicología clínica, donde podemos hacer un abordaje mucho más específico para cada tipo de paciente, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Y en eso más bien agradecer profundamente por esta participación que has hecho el día de hoy. Creo que es muy importante seguir con estos temas que van desmitificando, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por escuchar y quizás empezar a reconsiderar las cosas que ya veníamos acostumbrados. A veces vivimos con muchos mitos, con mucha información que a veces no es la más adecuada. Muchísimas gracias a mis queridos amigos de nuestra familia Juan de Diana, pues los esperamos aquí en nuestra siguiente cita. Hospital Especializado San Juan de Dios.